Shalom, shalom a todos en este cierre de Shabbat, en este cierre del día Kadosh, día santo que el Señor apartó para Él. Pero termina este día santo, este día que nosotros nos retrajimos de hacer nuestra voluntad para hacer la voluntad del Padre. Pero empieza Shavuot, Pentecostés, estipulado en la palabra de Dios. Un día tan bendecido y tan milagroso y poderoso para el pueblo de Dios. Hubieron acontecimientos en esta fiesta de Shavuot y ahora vamos a estar hablando de ello a través de la palabra y ver dónde el Señor estipuló que nosotros tenemos que guardar Shavuot, que es Pentecostés o las fiestas de la semana. Las tres cosas significan lo mismo: Shavuot en hebreo, Pentecostés en griego, fiesta de la semana en español, simplemente y claro, ¿sí? Y esto sucedió. Esta fiesta que el Señor estipuló, y lo vamos a estar leyendo nosotros en la palabra de Dios, que está primeramente en Éxodo 23. Voy a ir rápido con los versículos para poder explicar qué es lo que se manifiesta en este día de Shavuot, qué es lo que celebramos en este día de Shavuot, de Pentecostés. Porque nosotros hablamos de Pentecostés y de donde venimos enseñado, lo único que conocemos es que el Señor envió su Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, y todos hablaban en lengua. Bueno, vamos a entender el propósito, por qué es que el Señor hizo esa derramamiento de su Espíritu en Pentecostés, en Shavuot, en este día. ¿Y a quién se lo dio ese don? ¿A quién les dio ese don? No es para todo, no es para todo. Y aparte vamos a estar comparando lo que es don y lo que es vivir lleno del Espíritu, porque lo que haya sucedido en esa fiesta del Señor, de la llenura del Espíritu Santo, y que todos hablaban en lengua, los que estaban allí reunidos, no quiere decir que todos los que hablan en lengua y todos los que hacen cosas ahora en el mundo estén llenos del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo la vamos a estar explicando ahora basado en la bendita palabra de Dios. ¿Qué es una persona basada llena del Espíritu Santo? Y no porque habla en lengua quiere decir que esté lleno del Espíritu Santo. Vamos a estar explicando esos puntos también, pero vamos a enfocarnos en esta fiesta de Shavuot, esta fiesta de Pentecostés, o fiesta de la semana que está estipulada y está escrita en Éxodo 23, 16. Y dice así: también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores. Bien, la fiesta de la siega acá no sucede así porque no estamos en Israel, pero nosotros tenemos que llevarnos, porque la palabra de Dios es toda hebrea. Es toda hebrea. Entonces, todo esto que se escribió fue en aquel lugar, en aquel sitio. ¿Cómo es que se llama allá? Acá estamos en el occidente, allá en el oriente. En el oriente. Allá fue escrita toda esta palabra, en el oriente. Entonces estamos cruzados con las estaciones. Nosotros acá estamos entrando ahora en un par de días en el invierno, y allá en un par de días están entrando en el verano. Estamos, por eso es que acá habla claramente así, para que entiendamos más o menos, porque como que no coincide. No es que no coincide, nosotros vivimos en el otro polo, en el otro lugar vivimos del mundo. Entonces dice ahí, y ahí también lo repite. Voy a ir tachando, por favor, téngame paciencia. Quiero ser rápido y específico con lo que el Señor enseña en esta fiesta. Hay mucho para aprender, entonces es imposible enseñarlo en una hora. Nosotros este día es un día que el Señor lo llama como Santa Convocación. No solamente el Shabbat que estamos terminando, sino el Shavuot también lo llama Santa Convocación. Y es un día donde tenemos que reposar también. ¿Para qué? Para celebrar a Yahweh. Porque Yahweh estipuló sus fiestas. Yahweh estipuló su fiesta, y son un montón, porque piensan mucho que Yahweh es un Dios
aburrido. ¡Ay, qué aburrido servir a Dios! Cuando vos te metes en las profundidades de la Escritura, entendés que Dios no es aburrido. Que el Eterno, que Yahweh de los ejércitos no es aburrido. Al contrario, tiene mucha fiesta y lo que nos dice en esta fiesta, y regocíjense. Y ahora se lo voy a pasar a leer. Entonces, leímos en Éxodo 23, 16. Vamos a estar leyendo en Levítico 23, 15 al 21. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Dice así, en el 23 empiezan fiestas anuales, las fiestas solemnes, las fiestas especiales del Señor, el capítulo 23. Pero en el 23, 15 dice así. Y contaréis, perdón que se me va a perder la hoja acá. Y contaréis desde el día siguiente al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas. 7 semanas cumplidas. O sea, 7 veces 7. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo. Estoy leyendo Levítico 23, versículo 15. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo. Contaréis 50 días. Y nosotros estamos cumpliendo, estamos entrando en el día 50, porque recién terminó los 7 semanas completas que el Señor estipuló que nosotros contáramos. Y teníamos un devocional diario delante del Señor. No solamente contar 1, 2, 3 a 50, no. Es contar el día y tener una devoción, un devocional, una intimidad con el Señor, una lectura en familia, y orar y leer. Y así lo hicimos durante los 49 días y hoy estamos en el día 50 que el Señor estipuló de celebrar esta fiesta. Y dice, hasta el día siguiente, 7º día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano. De vuestras habitaciones traerás 2 panes para ofrenda mecida, que será de 2 décimas de efa de flor de harina cocido con levadura, como primicia para Yahweh, del fruto, de lo que el Señor nos ha bendecido. Dice que traigamos 2 panes leudados. Esto es lo contrario a lo que es Pesaj. ¿Se acuerdan en Pesaj qué es lo que ofrecían? Panes sin levadura. Ahora es el nuevo grano, son las cosechas, y el Señor dice que presentes panes con levadura. 2 panes con levadura. Como primicia para Yahweh. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año sin defecto, 1 becerro de las vacadas, de 2 carneros, serán holocausto a Yahweh. Sus ofrendas y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato a Yahweh. Ofreceréis además un macho cabrio por expiación por los pecados, y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de shalom. El sacerdote presentará como ofrenda mecida delante de Yahweh con los 2 panes, la primicia de los 2 corderos, y serán cosas sagradas a Yahweh para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. Este mismo día el Señor lo estipuló como santa convocación. Y dice, ningún trabajo de siervo haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habites por vuestras generaciones. Entonces, ¿tenemos que estar viviendo en Israel para que suceda esto? ¿O en donde quieras que tú habites, dice el Señor? En donde tú estés viviendo. Si tú amas a Dios y amas la palabra de Dios, tienes que celebrar esta fiesta. Obviamente que los corderos, las vacas, ¿qué más dice? El cabrío, un macho cabrío, no lo podemos presentar porque no hay templo armado donde hacer sacrificio. Y ya hizo el sacrificio nuestro Señor Yeshua. Pero sí celebrar y presentar unos panes y después celebrar y compartir en la congregación, en la familia, y honrar el día del Señor y hacer memoria de lo que sucedió en este día, lo tenemos que hacer por estatuto perpetuo. Algo que es para siempre. Así lo estipuló el Señor en su bendita palabra. Vamos a saltarnos rápidamente a los versículos para explicar un poco de esto. Número 28-26. Número 28,
26. Nos dice así. 28. 26. Dice, además, el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a Yahweh en vuestras semanas. Ahí habla afirmando de celebrar las 7 semanas. En vuestras semanas tendráis santa convocación hoy, y ninguna obra de siervo haréis. Es como un Shabbat, el cual nosotros tenemos que celebrar y gozarnos delante del Señor. Nos vamos a ir ahora rápidamente a Deuteronomio 16, 9, el otro libro que le sigue. Deuteronomio 16, 9. En el capítulo 16 dice claramente fiestas anuales del Señor. Pero nosotros nos vamos porque ya celebramos fiestas del Señor en el año. Y ahora vamos a 16, 9 de Deuteronomio. Dice, 7 semanas contaréis. Desde que comenzares a meter la hoz en la mies, comenzarás a contar las 7 semanas. Y hará fiesta solemne de las semanas. Hoy. Eso es semana. Cuando dice ahí fiesta solemne de la semana, quiere decir fiesta solemne de Shavuot o fiesta de solemne de Pentecostés. Yo le digo Pentecostés y todos los que vayan a escuchar del otro lado entienden lo que estoy hablando. Pentecostés. ¿Qué sucedió en Pentecostés? A ver, alguien que diga qué sucedió en Pentecostés. ¿Alguien que diga? Alguien que diga a la 1, a las 2. Alguien que diga qué sucedió en Pentecostés. Derramó su Espíritu Santo y todos empezaron a hablar en nuevas lenguas. Pero ahora vamos a explicar por qué el Señor derramó su Espíritu Santo para que hablen en nuevas lenguas. Dice así, y en esta fecha fue que sucedió esto. En esta fecha. Shavuot, las semanas o Pentecostés es lo mismo. Shavuot en hebreo, Pentecostés en griego, la semana en español para que entiendamos nosotros. ¿Qué estoy hablando ahí? ¿Qué son esas 3 cosas? Para que entiendamos qué sucedió ahí. Shavuot hebreo, Pentecostés griego, semanas, lenguas. Pentecostés griego, Shavuot hebreo, las semanas, español. ¿Qué son? Lenguas, lenguajes de diferentes naciones. Van acartando ahora de lo que pasó en ese tiempo. La fiesta solemne de las semanas, a Yahweh tu Dios, de la abundancia voluntaria. Es algo voluntario que hay que traer delante del Eterno para que sea mecida delante del Eterno y que llegue como un olor fragante delante del Eterno. Es voluntario lo que salga. No es algo estipulado, no es algo obligatorio, es voluntario lo que traigamos delante del Señor con los 2 panes. Los 2 panes sí tienen que ir. Lo demás es voluntario. Es lo que sale del corazón según lo que el Señor haya prosperado en nuestras vidas, dice. Dice así, hará fiestas de las semanas a Yahweh tu Elohim. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres. Según Yahweh tu Dios te hubiere bendecido. ¿Cuánto hemos sido bendecidos nosotros? ¿Cuánto hemos sido bendecidos en este año? ¿Cuánto hemos sido bendecidos en nuestras vidas? ¿Cómo no le vamos a rendir nuestra vida y todo lo que somos y lo que tenemos al Eterno? Claro que sí. Y te alegrarás. Ahí está. Entonces, tenés esta fiesta que cumplirla y dice, y te alegrarás delante de ¿quién? De Yahweh tu Elohim. Y dice, tú, tu hija, tu hijo, tu siervo, tu sierva, el levita que habitara en tus ciudades, el extranjero, el huérfano, la viuda, que estuviera en el medio de ti, en el lugar que Yahweh tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre. Y aquí hemos puesto el nombre de Yud, Hei, Ba, Hei, Yahweh de los ejércitos, por Dios, por Padre de este lugar. Amén.
Entonces el Señor, como somos sus hijos, somos hijos de su pueblo, Él va a bendecir nuestra vida. Y dice que nos tenemos que alegrar y gozar delante de su nombre. Su nombre está escrito en su bendita palabra, en su bendita palabra. Todos tenemos el nombre de Dios, tenemos que gozarnos y alegrarnos delante de su nombre. Es un mandamiento gozarse y alegrarnos en su nombre. Es un mandamiento esta fiesta, que tenemos que gozarnos y alegrarnos. Este mandamiento acarrea tristeza, este mandamiento es pesado, es gravoso, de ninguna manera. Dice que te alegres. Y dice, acuérdate que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. Nosotros somos gente que creemos en Yeshua el Mesías. Para que entiendan a Jesucristo como Señor y Salvador, como Mesías de nuestra vida, Jesucristo. Pero somos de los que ponemos por obra lo que Dios manda. Lo que dice allí en Apocalipsis 14:12. Y aquí está la paciencia, somos del Evangelio completo, no quitamos ni agregamos. La paciencia de los que, ¿de qué? De los santos. Los que guardan los mandamientos de los índices y del Eterno, de Dios, de Yahweh, y que mantienen fiel el testimonio de Yeshua. Esos somos nosotros los que practicamos. Sin quitar ni agregar. ¿Somos evangelistas? Sí, somos evangelistas. Pero somos de un evangelio completo. Los que obedecen a la palabra de Yahweh y la cumplen, y los que tienen el testimonio de Yeshua, Jesucristo. Eso es el evangelio completo. Sin quitar ni agregar. Porque la gracia, por gracia somos salvos, sí. Y por gracia tenemos que obedecer siendo obedientes. Es simple. Por gracia somos salvos, sí. Él vino. Pero por gracia, por darle gracia, por ser agradecido con el Eterno, ¿cómo mostrás tu gratitud al Señor? Siendo obediente. Amén. No quitamos ni agregamos. Bendito sea el nombre de Dios. Bien, ahora, esto es lo que habla de la fiesta de Shavuot, Pentecostés de la semana, que se está celebrando el día de hoy. Que estamos pensando de hoy hasta mañana. Y nos vamos a gozar y nos vamos a alegrar. Y vamos, ¿saben cómo dicen? Simchat Torah. Simchat Torah. ¿Saben qué significa Simchat Torah? La alegría de la Torah. La alegría de la Torah. ¿Y por qué hablamos todo esto? ¿Saben qué sucedió en este tiempo? ¿Saben qué sucedió? Me dice el derramamiento del Espíritu. Sí, eso fue después de Yeshua. Eso fue después de Yeshua. Pero antes se celebraban estas fiestas. Porque esta fiesta la estipuló el Señor en su palabra. Y en esta fiesta, ¿saben lo que sucedió? En el monte de Sinaí, en este mismo día, hace miles de años atrás, el Señor entregó su bendita palabra. Su bendita palabra. La cual trajo libertad a nuestras vidas. Trajo libertad al pueblo hebreo en aquel tiempo, a Israel. ¿Por qué? Porque ellos estaban esclavos bajo los rudimentos de este mundo y esclavos bajo el pecado, la iniquidad, esclavos al sistema. Y cuando el Señor los hace ir hasta el monte de Sinaí, ahí el Señor se manifiesta con gran poder y gloria. Y se acuerdan que sucedió, dijo, bueno, yo voy a hacer descender, santifica al pueblo porque mañana voy a hacer descender y yo voy a hablar y todos van a escuchar como yo hablo contigo, Moisés, y todos van a creerte a ti, Moisés, porque van a escuchar como yo hablo con estruendo. Y dice que se estremecía la montaña, el monte se estremecía y había relámpago y había humo y una densa tiniebla, y el Señor hablaba con Moisés y todos escuchaban como el Señor hablaba con Moisés. Cuando Moisés baja le dice, bueno, acá está lo que Dios, papá, dice que tenemos que hacer. Y eso sucedió en el primer Shavuot, primer fiesta de la semana, el primer Pentecostés. Cuando Él entrega su palabra, entrega todo su amor a su pueblo. ¿Se acuerdan lo que dijo Job? De oídos te había oído, pero ahora más mis ojos te ven. Ellos escuchaban que Yahweh dijo que vayan. Ellos escuchaban que la columna de nube
los guiaba y la columna de fuego los guiaba. Pero no habían escuchado de primera mano su persona, lo que él demandaba, lo que él quería. Y él lo que hizo en ese día fue un pacto con su pueblo. Los rescató del mundo como nos hizo a nosotros para hacer pacto. A nosotros nos rescató del mundo para hacer pacto con él. Para vivir conforme a su voluntad, para vivir conforme a sus ordenanzas. No como ya vivíamos, sino para qué. ¿Para qué tremendo sacrificio para seguir viviendo de la mala manera que vivíamos? ¿Para qué? No, tiene que haber una diferencia. Y él dijo en ese día, bueno, en este día yo le estoy estipulando ese pacto con ustedes. Yo soy el esposo y ustedes son la novia. En el monte Sinaí, el pueblo de Israel hizo eso. Y presentó el pacto. Y le dijo, bueno, acá está lo que yo pido, los 10 mandamientos. Y dice que la gente primero se regocijó, pero enseguida dice que temblaban y dijeron, no, habla tú, Moisés, con él. Y nosotros vamos a obedecer porque entendimos que tú eres un hombre de Dios. Habla tú, Moisés, porque ya entendimos que tú eres el profeta nuestro, que habla de parte de Dios. Pero había una comunión íntima con Dios. Y el pueblo obedeció a los mandamientos de Dios. Cuando Él se manifestó ahí, se manifestó toda su presencia. Se manifestó toda su esencia. Todo su espíritu se manifestó ahí. No fue solamente en Pentecostés como tenemos en Hechos 2, que vamos a estar leyendo, que el Señor derramó su espíritu. Él lo hizo allá, en el monte Sinaí, hace 3000 años. ¿O acaso la manifestación del Espíritu Santo no se movía antes? Claro que sí. ¿El Espíritu Santo fue quien cuidó a Daniel en el foso de los leones? Claro que sí. El Espíritu Santo era el que hablaba a través de Jeremías, Isaías, Oseas, Joel, Zacarías, el que se movía a través de Gedeón, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo moraba en David. ¿Cómo no? Sí, el Espíritu Santo siempre funcionó de la misma manera. Es el mismo ayer, hoy, por los siglos, no cambia. El Eterno no cambia, Yahweh no cambia. Yeshua no cambia. El Espíritu Santo es el mismo. Los tres son uno. Siempre se manifestó. ¿Quién se movía, dice en el principio, sobre las aguas? El Espíritu de Dios. ¿Y para qué se va a mover el Espíritu de Dios cuando no había nadie? Después se va a ir. Es ilógico. Pensemos coherentemente. El Espíritu Santo siempre estuvo. Siempre estuvo. Pero no había quien lo buscara. No había quien buscara del Padre. No había quien buscara. Dice la palabra de Dios. Mis palabras son espíritu y son vida. La palabra es espíritu. Entonces, si vos obedeces al espíritu, ahora vas a entender lo que es estar lleno del espíritu. Y no la pataleta que hemos aprendido durante muchos años. Por favor, por favor, por favor. Que una persona profetice no quiere decir que esté llena del espíritu. Son dones que el Señor da. Uno habla en lengua, son dones. No quiere decir que esté lleno del espíritu. Yo he conocido gente que me habla en lengua ahora acá y enseguida sale diciendo malas palabras. Y ahora están en el mundo apartado totalmente. Pero vos lo llamás y le decís, hablame en lengua y le hablan igual. Hablan la lengua. ¿Le quitó el don del Señor? No. ¿Pero está lleno del Espíritu? No. No. Entonces el hablar en lengua no te hace lleno del Espíritu Santo. Es algo que mal aprendimos nosotros. En la mala doctrina nos decían, no, que tú tienes que hablar en lengua y te tocaban acá y te ponían en la boca y empezar a decir palabras. Y no es eso. No es eso la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es el conocimiento de la palabra de Dios y ponerla por obra. Eso es una persona llena del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan ustedes este suceso que sucedió? Que dice que la gente hablaba de los apóstoles porque no estaban haciendo atendidas a las viudas y los huérfanos. ¿Se acuerdan de ese suceso? Y la gente le demandó y le dice, entonces agarraron y dijeron, bueno, ustedes vamos a hacer una cosa, vamos a elegir 7 varones llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. Y no era porque hablaban en lengua,
eran porque estaban llenos de la palabra de Dios. Estaban llenos del conocimiento de Dios. Estaban llenos del temor a Dios y eran obedientes a lo que Dios mandaba. Eso es una persona llena del Espíritu Santo. Y eligieron a 7. Dentro de uno de ellos estaba Esteban, que terminó apedrado. Pero Esteban, porque hablaban lengua, fue apedrado. No, porque ellos cuando venían a Esteban, él los confrontaba y les decía, bla, 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 porque la palabra de Dios dice tal y tal. La palabra de Dios. Y es la palabra de Dios lo que te llena del Espíritu Santo. La palabra de Dios es la que te llena del conocimiento, de la sabiduría de Dios. Eso es una persona llena del Espíritu Santo. Entonces, no desprestigiemos a nadie, no. No es este el que está de este lado predicando mayor al que sirve a la puerta. No son mayores. Son diferentes dones. Uno está enseñando, maestro. Tal vez no soy maestro, pero me tocó. ¿Qué le va a hacer? Tal vez no soy maestro de la palabra, pero me tocó ser el predicador de este lugar. ¿Se entiende? Pero yo no soy más el prestigio del pastor al que está en la puerta, abriendo la puerta, o al que está limpiando los baños. No, el que está en los baños y el que está en la puerta están llenos del Espíritu Santo, y no por hablar en lengua, y no por no sanar al enfermo, y no por profetizar, y no por, ¿qué otras cosas? Un montón de dones del Espíritu. No por eso son llenos del Espíritu. Son llenos del Espíritu porque son conocedores de la palabra y practican la palabra. Eso te hace lleno del Espíritu Santo. Que yo esté acá no soy menos el que esté allá. Yo estuve allá. Yo estuve limpiando baños. Y no me hizo, yo estando acá no me hizo, este lugar no me hizo mejor que cuando limpiaba los baños. Ni cuando barría la iglesia y limpiaba la silla. No me hizo mejor. Yo sigo siendo la misma persona. Me tocó estar acá. Lo mismo lo que sirve, y lo que ayudan, y lo que dan de comer en la calle, como lo hacemos. Son lo mismo. No hay diferencia. Uno enseña, otros evangelizan, otros ayudan a los pobres. Todos tenemos dones de Dios, pero eso no nos hace lleno. Lo que nos hace lleno del Espíritu Santo es el conocimiento de la palabra y el poner por práctica la palabra. Vamos captando todo eso, ¿no? La fiesta de hoy. Bien, vamos a ir ahora a una de las cosas que quería aclararle. Se celebra en Shavuot, Pentecostés, o la fiesta de la semana que yo soy, la entrega de la palabra en el monte Sinaí. Eso se celebra. Y también se celebra la llenura del Espíritu Santo en Hechos 2. Porque nosotros venimos del cristianismo. ¿Se entiende? Y no dejamos de ser cristianos, porque creemos en el Cristo, no. En Mesías, ¿creemos o no? Creemos, claro que sí. Pero tenemos otro concepto, porque entendemos que hay que ser obediente a la palabra de Dios. Y no es que una vez salvo y siempre salvo como hemos aprendido. No es así. No es así. ¿Voy a estar pisoteando la sangre más preciosa que existió en el universo? No. ¿Con mis malas actitudes? ¿Con mi ofensa a Dios desobedeciendo a su palabra? No. Entonces somos los del Evangelio completo. Lo que dice allí en Apocalipsis 14, 12. Los que guardan su mandamiento y confiesan y son fieles al testimonio de Yeshua. Amén. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, ¿qué es lo que celebramos hoy? La entrega de la palabra, que estaba el Espíritu Santo. En la entrega de la palabra en el monte Sinaí estaba el Espíritu Santo. Y la entrega del Espíritu Santo allí en Pentecostés, porque el Señor, ¿qué fue lo que hizo el Señor cuando Él vino? ¿Derramó su Espíritu? No, ella se fue ahí. Es lo que hizo Yeshua cuando vino acá a renovar el pacto matrimonial que el pueblo de Dios había roto por sus malas actitudes, por andar lejos a su estatuto, su mandamiento. El Señor Yeshua lo que vino a hacer es renovar el pacto de matrimonio. Por eso que es el pacto renovado. Lo que nosotros conocemos con el Nuevo Testamento, nada que tiene que ver. Significa Brit Hadashah. Brit Hadashah significa pacto renovado. ¿Qué es un pacto renovado? Es algo que se renueva. Se une de vuelta. Algo que estaba roto se une de vuelta. Eso fue lo que hizo Yeshua para nosotros. Lo que pasa es que hay palabras cambiadas que hemos conocido, que no, el viejo pacto como que pasó y el nuevo pacto. No es así. El Viejo Testamento, es el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Y no es así.
No es así. Es un pacto que hizo en el monte Sinaí y Yeshua que hizo restaurar el pacto que había roto el pueblo de Dios. Yéndose tras idolatría, tras sus propias concupiscencias, tras los pecados, tras los dioses ajenos, hacer lo que les parece es un Dios también. Y así estaba el pueblo. Y el Señor Yeshua, ¿qué vino a hacer? A sanar, a restaurar, a traer libertad a los cautivos, dijo. A los que estaban en apertura de cárcel, a proclamarle libertad. A los que estaban enfermos, a traer sanidad. Todo en el alma y en el espíritu lo que el Señor hizo. Más allá de los milagros que Él haga, porque los hace todavía. Pero lo primero del Señor que quiere es salvar las almas, los espíritus de las personas. Amén. Entonces, lo que sucedió acá, ahora sí nos vamos a Hechos 2. Ahora sí nos vamos a Hechos 2. Aleluya. Gloria al que vive y reina. Hechos 2. Quiero que me vayan controlando el tiempo porque necesito que este mensaje sea llegado a las personas. Bendito es el nombre de Dios. El video lleva 30 minutos. Bendito eres Dios. Bendito es Dios. Hechos 2. Dice así. Que ahí lo tenemos nosotros en la Reina Valera, dice la venida del Espíritu Santo. Es un título que no va, porque los títulos no existían en el pasado. Esto fue incrementado. Y a veces los títulos nos pueden confundir. Pero miren lo que dice. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Qué quiere decir ahí? Cuando llegó el día de Shavuot, cuando llegó el día de la fiesta de la semana, eso está diciendo ahí. ¿Se entiende? Pero como uno lee así rápidamente, se queda con Pentecostés y el derramamiento del Espíritu Santo y Rimayamar a la canta, la haya y ya, y la pataleta. Y se quedan con eso. Y no es eso. Ellos, ¿qué estaban haciendo? Cuando llegó el día, ¿qué estaban haciendo? Estaban celebrando. ¿La fiesta de quién? ¡El Señor! Estaban siendo obedientes a lo que Él estipuló, recién se lo dije, Levítico, Éxodo, Número, Deuteronomio. Las fiestas del Señor estaban celebrando. Por eso que estaban juntos y unánimes ahí en Jerusalén. Y había miles y miles de personas, millones les podría decir, porque dice, cuando llegó el día de Pentecostés, Shavuot o de la semana, es lo mismo, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde ellos estaban, sentados. ¿Cómo estaban? ¿Cómo estaban? Celebrando la fiesta del Señor. ¿Pero cómo estaban? ¡Uy! Estaban sentados, estaban... estaban así. Estaban sentados celebrando la fiesta del Señor. Estaban celebrando ¿qué? Pentecostés, Shavuot, la fiesta de la semana. Entonces, ¿cómo estaban? Sentados. ¿Por qué hay que hacer? Hay que alegrarse y gozarse delante de Yahweh. Hay que compartir. Y todavía dice, aquel que no tiene, que le compartas. Eso es lo que vamos a hacer ahora en un rato. Porque este es el inicio. Y después vamos a celebrar como congregación, como pueblo de Dios. Y dice que nos gocemos y nos alegremos delante del Señor. Y que honremos al Señor con el fruto de nuestra... Y después que compartemos y nos alegramos. Cumplimos lo que Dios manda. Simplemente. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Cumpliendo lo que Dios manda. Y Yeshua no estaba. Ya no estaba Yeshua. Ya había ido a lo alto. Y quiero que se lo diga acá. Dice, en el primer día... No, perdón. La ascensión. Entonces, en el capítulo 1, 6 de hecho dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¡Wow! ¿Qué dice ahí? El reino de Israel. Si no perteneces a Israel, no perteneces al pueblo de Dios. ¿Qué dije? Si no perteneces a Israel, no perteneces al pueblo de Dios. No hay un pueblo de Dios fuera del pueblo de Israel. ¿Se entiende?
Y ahí dice, le preguntan al Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? El Señor ya había resucitado acá. Y caminó 40 días, caminó con ellos. Y él dice, y le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero dice acá, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Diciendo estas cosas dice que el Señor ascendió y se quedaron aquí. Pero dice, no se vayan de aquí porque en unos pocos días, no se vayan de aquí, esperen aquí. Y en unos pocos días, si a los 40 días se subió, ¿cuántos días faltaban para Shavuot? 10. Él es la primicia que resucitó. Faltaban 10 días. 10 días, le dice, quédense acá. ¿Y ellos qué estaban haciendo? Celebrando Pentecostés, Shavuot, la entrega de la Torá, estaban celebrando ellos. Ellos no estaban celebrando la entrega del Espíritu Santo como así lo sabíamos nosotros. Ellos estaban celebrando la entrega de la Torá, Shavuot, la fiesta de la semana, Pentecostés. Eso estaban celebrando ellos. La entrega de la palabra. Y por haber celebrado y ser obediente a los mandamientos, el Señor ¿qué hace? Pero ¿a quién le dio eso? A los obedientes. A los obedientes a la palabra de Dios. Entonces no me digan que viene uno de afuera haciendo cualquier inmundicia, yo oro y el toque del Espíritu Santo y se fue lleno del Espíritu Santo. Es mentira. Mentira del diablo, así les digo. La llenura del Espíritu Santo va con el conocimiento de la palabra y siendo obediente a lo que la palabra de Dios dice. Eso es lo que estaban haciendo ellos. Estaban unánime y esperando la manifestación que Dios dijo, pero estaban celebrando las fiestas que Él dijo. Que Yeshua les dijo. El que me ama, guarda mi mandamiento, dijo Yeshua. Y ellos estaban siendo obedientes a la palabra. Los que le amaban, hacían obediencia a lo que Dios mandó. Que estaban celebrando Shavuot, Pentecostés, la fiesta de la semana. Es lo mismo. Lo mismo. Entonces dice que de repente vino un estruendo. ¿Qué sucedió en el monte Sinaí? Un estruendo. Es lo mismo, hermano. Es lo mismo. Un estruendo, dice que temblaba la tierra cuando el pueblo de Israel estaba ahí esperando que Dios hablara. Y acá sucedió lo mismo, estaban celebrando y el Señor como restaura, ¿qué pasó? Lo mismo. Estruendo. Un estruendo como de muchas aguas, como que... Porque Dios estaba manifestando de vuelta, estaba restaurando el pacto. Otra vez el Eterno. Es el mismo ayer y por los siglos. Amén. Aleluya. Y dice, y ahí lo puse todavía abajo, Éxodo 19:18, que ya lo leímos, lo mismo pasó acá, lo mismo. Y cuando llenó toda la casa donde estaban sentados, se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, fueron todos llenos del Ruach HaKodesh, fueron todos llenos de la presencia de Dios. ¿Pero qué estaban haciendo? Siendo obedientes a lo que Dios les mandaba. No a los desobedientes, a los obedientes los llenó. Y fueron todos llenos. Y dice, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Habían solo judíos israelitas ahí. Habían solo gente que hablaban hebreo ahí. ¿Y cómo van a entender si no hablan en hebreo? Por eso que el Señor tuvo que hacer ese milagro maravilloso de venir con lenguas. Cuando habla lenguas son lenguajes, son idiomas lo que hizo el Señor. Sobre gente hebrea, judía, que eran los discípulos. Lo único que sabían hablar era hebreo, los discípulos. No había otro lenguaje de ellos. Los israelitas, los judíos, lo único que sabían hablar era hebreo, ellos, los discípulos. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Acá tengo que hacer algo. Acá tengo que despertar.
acá tengo que avivar algo. ¿Y qué hizo? Un Espíritu Santo y fuego sobre los discípulos, sobre los obedientes, sobre los temerosos. ¿Para qué? Para que le hable a aquel que habla en chino, arigato, y aquel que habla en español, hola, ¿cómo andás? Y aquel que habla en brasilero, ¿cómo es que se dice? ¿En brasilero? Tudo bem. Tudo bom. Y lo que dicen en inglés, hello. Y el que habla en francés, ¿cómo? Bonjour. Y el que habla italiano, ¿cómo es que dice? ¡Ay, mamma mía! ¿Se entiende? A los que hablan en indio, yo qué sé, ucayaca. Pero ahí se entienden. Pero todos eran temerosos de Dios. Por eso que el Señor tuvo que mover, digo, acá tengo que hacer algo, porque estos son judíos, estos hablan en hebreo nada más, algo tengo que hacer. Y entonces el Señor hizo, ahí empezaron a hablar en diferentes lenguas, ni siquiera ellos sabían lo que decían. Pero la gente que le oía, africano, del sur, de América del Sur, del norte, de todos los que habían ido a Jerusalén a adorar al Padre, a ser obediente al Padre. Yo no sé hebreo. Yo no sé hindú ni africano ni nada. Pero entendí por su bendita palabra que hay que ser obediente. Y aquellos que estuvieron en todo el mundo dispersos y tienen que ser obedientes dijeron, vamos a celebrar la fiesta de la semana, la fiesta de Shavuot y de Pentecostés, porque eso es lo que Dios manda en su bendita palabra. Y entonces en ese momento dijo, bueno, acá está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ellos ya me están adorando, porque vienen a la fiesta que yo estipulé. Pero tengo que darle a conocer que Yeshua es el Mesías. Tengo que darle a conocer que Yeshua es el Salvador. Tengo que hacer algo. Y por eso que hizo el derramamiento de las lenguas. En diferentes idiomas. 120 para ser exacto. ¿Cuántos países hay en el mundo? 200 y pico. 200 y algo. 200 y pico. Y lenguas hay como 120. ¿Se entiende lo que hizo el Señor? ¿Cuántas lenguas hay en el mundo? 120. Como nosotros hablamos en español, casi toda Latinoamérica habla en español. Pero hay lenguas que ni se saben. El Señor hizo eso. No es la pataleta ni el repetir palabras como lo enseñaron en las viejas doctrinas. Ahora entendemos que es lo que el Señor hizo. Lo que hizo fue restaurar el pacto. Que el mundo se había perdido, que el pueblo se había perdido paganamente. Lo que hizo acá fue restaurar el pacto. No porque hablan en lenguas, están llenos del Espíritu las personas. No se dejen engañar más, pueblo de Dios. Lo que el Señor hizo fue restaurar. Con aquel que no sabía hablar hebreo, tenía que hablar en su idioma. Recién se lo dije. Con aquellos que no, pero eran obedientes, como nosotros. Nosotros no conocíamos hebreo, pero nuestro idioma nos hizo entender que tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Que el que no guarda su mandamiento, a él no le agrada. Que el que ama a Yeshua tiene que guardar su mandamiento. El que no anda en santidad dice que no verá a Dios. Entonces entendimos nuestro propio idioma cómo tenemos que andar caminando delante del Eterno. Pero ya no andamos en pavadas, sinceramente. Andamos en lo que Dios manda. Amén. Entonces dice, y hecho este estruendo, el mismo sacudimiento que en el monte Sinaí, se juntó la multitud y estaban confusos. Porque seguro había mucha gente, pero algo tuvo que llamar la atención de los miles y millones de personas que había en Jerusalén, porque fueron a adorar al templo, a la casa de Dios fueron a adorar. No andaban mirando un fútbol, no estaban jugando a la bolita, no estaban pescando en el día del Señor. Estaban celebrando al Señor. Entonces en la casa del Señor necesitaba el Señor hacer algo, porque ¿cómo llegaban aquellos 120 a 1.000.000? Por ejemplo, vamos a decir 1.000.000, pero había más gente. Porque cada uno de los que servía, los que eran apotentados tenían siervos, ¿se entiende? Entonces, quien cargaba con la cosa no era el que tenía, era el siervo.
Y ahí iban con la ofrenda, imagínate, llevaban vacas, llevaban ovejas, llevaban toro y llevaban machos cabros, porque se lo leí recién cómo era el mandamiento. Y los 2 panes cada uno. ¿Por qué era el mandamiento? Pero entonces el Señor tuvo que hacer algo, que con esos 120 hablarles a toda esa multitud. Y tuvo que hacer ese movimiento. Y cuando sacudió, ¿qué pasó? La gente, lo mismo que en el monte Sinaí. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Se juntaron ahí donde estaban estos hombres en el aposento alto, dice. Y ahí salieron y empezaron a hablar en todos los idiomas. ¿Y esto qué es? Dijeron toda la gente. Hermano, estos no están como ustedes creen tomados. Bueno, miren lo que dice acá. 7. Y estaban atónitos y maravillados, sorprendidos de lo que estaba sucediendo, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Porque ellos no sabían hablar otra lengua. Mira hebreo, ¿cómo hablaban? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar en nuestras lenguas, en la lengua que hemos nacido? ¿Cómo puede ser? Porque partos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en África, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África y más allá de Cirene, romanos, aquí residentes, tanto judíos como proselitos, cretenses y árabes, le oímos oír hablar en nuestras lenguas las maravillas del eterno Yahweh Sebaot. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Y otros, burlándose, decían, están llenos de mostos, embriagados, borrachos. Sí. Y ahí fue cuando Pedro se levantó diciendo, hey. Hermanos cretenses, algo de eso le dijo. No dice así. Hermanos Dice, que están en poder. varones judíos y todos los habitantes de Jerusalén, estos sean notorios y oíd mis palabras. Dijo, hermano judío primero, porque él era judío. Sí. Y dice, todos los que están habitando ahora en Jerusalén, todas las naciones que vinieron a adorar al Padre, escuchen ahora, por favor. Yo creo que el Señor le puso un megáfono ahí, para que se escuchara, si eran miles y miles. Esto que estén diciendo no están borrachos, le dice. Pues es la hora, De las 9 de la mañana. es la hora tercera, dice, de la mañana. Quiere decir que era las 9 de la mañana. La hora tercera de la mañana, porque a las 6 se empezaba a contar las horas del día. Sí. 7, 8, 9. Las 9 de la mañana. Es muy temprano para que estén borrachos. No quiere decir que no celebraban, porque la fiesta es para celebrar. Es para celebrar y regocijarse en el Señor. Y comen todos juntos. Y es lo que sucedía y lo que sucede hasta hoy en día. Entonces dice, es muy temprano, ni siquiera empezamos a celebrar, le estaba diciendo. Eso le estaba diciendo. No estaban borrachos. Estos están hablando así por la manifestación del Espíritu Santo en nosotros. Para que ustedes entiendan de que Yeshua es el Salvador. ¿Cómo ellos iban a saber que Yeshua era el Salvador, el Mesías? Entonces ahí le hizo la narrativa a Pedro, un bruto Pedro, vamos a hablar así, un bruto Pedro, para no decir un Pedro bruto, un bruto Pedro, hablar de una manera que nunca lo habían oído. Que no tenía estudio, que no tenía la capacidad, y entonces empieza a hablar a la gente que no entiende la bendita palabra de Dios. Y les expresa, lleno del Espíritu Santo, le enseña en pocas palabras, en 2 capítulos, en un capítulo y medio, sí, en medio capítulo le empieza a enseñar lo que estaba sucediendo. Ustedes vinieron a celebrar la fiesta del Señor. ¿Cuál era la fiesta del Señor que estaban celebrando? Shavuot, Pentecostés, la fiesta de la semana. Eso. La entrega de la palabra, eso estaban celebrando. Pero el Señor ha hecho este milagro, estremeciendo los montes, estremeciendo este lugar, para que ustedes entiendan en su propia lengua que Yeshua es el Mesías. Y que no hay otro Mesías. Y ese fue el derramamiento del Espíritu Santo.
No fue que se empezaron a patalear. No fue que empezaron a gritar como locos. Empezaron a hablar las maravillas del Eterno. En su propio idioma. ¿Cuál es la maravilla del Eterno? Toda su bendita palabra. En su propio idioma. A cada uno de ellos. Como recién les dije, no voy a repetir lo que recién les dije. Después lo vieron en el video. Pero en diferentes lenguas. Porque había gente que no hablaba hebreo. Ya lo hablé. No hablaban. No hablaban ese idioma. La gente no entendía el idioma de ellos. Es como yo recién les dije. ¿Qué fiesta estamos celebrando? Vamos a repetir. Pentecostés, griego. Shavuot. Hebreo. Español. No. La fiesta de la semana, Español. español. ¿Qué son? Lenguas. 3 idiomas, lenguajes. Lengua, lo que había manifestado el Señor. En 3 idiomas le estoy hablando ahí. Pentecostés, Shavuot, fiesta de la semana. Y ahí dice que había gente de todo tipo de lengua y nación celebrando al nombre del gran yo soy. A él estaban celebrando. Pero en ese momento el Señor con su Espíritu Santo, lo mismo que hizo en el monte Sinaí, tuvo que decirles, Yeshua es el Señor. ¿Y cómo hacía el Señor? Si los discípulos de Yeshua eran todos judíos hebreos, no sabían hablar otro idioma. Entonces tuvo que venir ese sacudimiento de su Espíritu Santo para que entienda el resto de las naciones que Yeshua es el Mesías, que es el Hijo de Dios y que si no entran al Padre por Él, nadie entra. Y que hay que cumplir los mandamientos. ¿Y a quién le derramó su Espíritu? Otra vez voy a repetir esto. ¿A quién le derramó su Espíritu en Pentecostés? A los obedientes. A los obedientes, a los que estaban cumpliendo el mandamiento de ¿qué? De guardar Shavuot, la Pentecostés, la fiesta de la semana. Y ahí derramó su Espíritu. No a cualquiera. No se crean más ningún cuento. Bien, Hechos 2 está clarito. Estaban siendo obedientes a lo que el Eterno había mandado, celebrar la fiesta del Señor, Shavuot. Y ahora les voy a explicar qué es lo que está lleno del Espíritu, porque muchos piensan, como estamos en Pentecostés, ay, sí, que bueno, la fiesta del derramamiento del Espíritu. No es la fiesta del derramamiento del Espíritu, es la fiesta de la entrega de su bendita palabra, la cual viene con su Espíritu. En el monte Sinaí, Él mandó su palabra y Él mandó de su Espíritu. Un pacto completo. ¿O acaso nosotros nos casamos con nuestras esposas y le voy a decir, bueno, yo te entrego, yo te compro una casa y ya está? ¿Ahí se terminó el pacto? No. Bueno, yo te compro una casa, un auto y no te falta la comida. ¿Se terminó el pacto en eso? No. El pacto es intimidad. El pacto es toda la entrega. Espíritu, alma y cuerpo, así nos entregamos a nuestro cónyuge. Y así hizo el Señor con nosotros. Bueno, toda mi esencia la entrego a ustedes. Siempre estuvo la manifestación del Espíritu Santo en la tierra. Lo que Él fue manifestado en ese momento. En el Sinaí, miles de años atrás. Y en Pentecostés, como lo conocemos, Hechos 2, Él lo que hizo fue renovar el pacto. Antes de romper como carta de divorcio, ¿qué hizo? No, esta es mi amada, este es mi pueblo amado, me renueva. Por medio de Yeshua fuimos renovados en el pacto. Amén. Y eso es lo que tenemos que celebrar nosotros el día de hoy. Otra de las cosas que le voy a decir, yo no me acuerdo acá, en Uruguay, ¿cuándo es el día de la independencia? Yo no me acuerdo, ustedes, sinceramente. 25 de agosto. ¿El 25 de agosto? El 25 de agosto es el día de la independencia, de acá de Uruguay. En Estados Unidos es otro día de la independencia. En Argentina es otro día de la independencia. Y así sucesivamente en el mundo entero. Nuestro día de la independencia es Shavuot. ¿Por qué? Porque el Señor entrega su institución. Eso que te considera una nación, te considera un pueblo apartado para Dios, para Elohim, para Yahweh.
Entonces nosotros celebramos la entrega de la constitución del pueblo de Dios. ¿Cómo no va a celebrar la constitución? Claro que sí, nosotros celebramos eso. Celebramos la entrega de la constitución al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios, no al que no es pueblo, al pueblo de Dios esta fiesta. Nosotros somos el Israel del Señor. Bien, sigo pasando apunte. Entonces, el llenarse del Espíritu Santo lo tenemos en Romanos 8. Seguimos avanzando. ¿8? Bendito Dios. Seguimos leyendo Romanos 8. Dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Yeshua el Mesías, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y qué es andar conforme al Espíritu? El Señor bien dice clarito en Juan 6:63, son palabras de Yeshua. Dice: mi palabra son espíritu y vida. O sea, ¿qué era Yeshua cuando caminó acá en la tierra? Era la palabra de Dios caminando. Dice: mis palabras son espíritu y son vida. Bien, conforme al espíritu. Porque la ley del espíritu del Mesías, de Yeshua, me ha librado de la ley del pecado de la muerte. Las intrusiones, dice así, las intrusiones, eso es ley. Torah, intrusión. La intrusión de Yeshua me libró de la intrusión del pecado de la muerte. De la ley del pecado me libró. Porque la ley del Espíritu del Mesías me ha librado de la ley del pecado, de la intrusión del pecado de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, la ley de la carne está diciendo ahí. La ley de la carne, dice ahí. Dice: Dios, enviando a Yeshua en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Lo condenó. Para decir: ¿vieron que sí se puede? Él se hizo carne para mostrarlo a nosotros, para decirnos: ¿vieron que sí se puede? Dice: para la justicia de la ley que se cumpliese en nosotros, que no andábamos conforme a la carne, sino que andamos conforme a el Espíritu. ¿Y qué es el Espíritu? La palabra de Dios entregada en el monte Sinaí y restaurada en Pentecostés. En Hechos 2. En el monte Sinaí, restaurada en Pentecostés, en Hechos 2. Bien, a eso es andar en el Espíritu. Dice: porque los deseos de la carne... Esperen que no me quiero perder. Sí. Porque los deseos de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu de Dios, en las cosas del Espíritu. ¿Y qué es pensar en las cosas del Espíritu de Dios? Pensar en su palabra y practicar su palabra. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que sirven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces tenemos que tener un filtro ahí. Mas vosotros no vivéis según la carne, sino según el Espíritu de Dios. Y si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, y si alguno no tiene el Espíritu del Mesías, no es de él. Pero si el Mesías está en nosotros, el cuerpo y la verdad están muertos a causa del pecado. O sea, ¿qué quiere decir? Que no podés cometer lo que ya cometías. Vos no podés estar pecando contra la palabra de Dios como lo hacías antes. Eso está en 8 Romanos.